Quiero compartir en esta noche con usted, pero antes quiero leerle un artículo que el día de hoy leí en el periódico y me pareció interesante. Esta persona que lo escribe, pues es un hombre pues no es cristiano, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención es cómo apela él al sentido común, que a veces de verdad en la vida nos hace falta mucho el sentido común en nuestra manera de desarrollarnos, de relacionarnos. Y bueno, aquí en este artículo se me hizo interesante, ¿verdad? Y yo quiero leerle un poco de lo que dice. Está muy largo, solamente voy a leer el principio. Y dice lo siguiente: los recientes sismos y huracanes que causaron la pérdida de cientos de vidas humanas y de patrimonios familiares de toda una vida, nos hacen ver que pasamos la vida preocupándonos, discutiendo y haciendo escándalos por asuntos que frente a las verdaderas tragedias humanas pierden toda relevancia y sentido. ¿Es verdad o es mentira? Tiene sentido común, ¿no? Y luego dice, ¿qué sentido tiene pelear, dejarse de hablar y en algunos casos hasta matar por asuntos de dinero y cosas materiales que en cualquier momento se esfuman? ¿Qué sentido tiene rasgarse vestiduras porque alguien hizo una escultura sincrética, porque pusieron una ciclovía o porque se cambió el uso que le damos al suelo? Ese mismo suelo que si tiembla en segundos nos acaba a todos, incluyendo las esculturas y edificios que tanto nos molestan. Nosotros y nuestros asuntos mundanos somos mucho menos importantes de lo que creemos ser. La naturaleza y las locuras humanas pueden hacer a los amos y potentados de ayer los parias y despojados de hoy. Y sigue diciendo, ¿verdad? Pero esto es lo más interesante que le quería compartir. Y cómo tiene sentido lo que él dice, ¿no? Cómo nosotros como seres humanos nos enfrascamos en situaciones de verdad que a nada nos llevan, a nada nos conducen, y nos estamos peleando y nos estamos, como decía ahí, dejando de hablar y hacer una serie de situaciones que pues no es bendición para nada, o sea, para nada, ¿no? O sea, nos llevan a puntos que no son verdaderamente importantes en nuestra vida, pero sin embargo que nos aferramos a ellos. Y bueno, yo creo que todos hemos estado viendo las noticias de lo que está pasando, ¿verdad?, en la Ciudad de México, y vemos ahí, leía hoy mismo en el periódico cómo una madre con un altavoz a las 5 de la mañana, el día de ayer, ¿verdad?, estaba parada frente a ese edificio de 5 pisos que se cayó, ¿verdad?, y quedaron sepultados a esa señora le quedaron sepultados 2 hijos, uno de 6 y uno de 11 años. Y la mamá con un altavoz les gritaba, ¿verdad?, hijo, Julián, fulanito, si me escuchas, diles por favor dónde están a los señores que te quieren ayudar, diles, grítales, ¿dónde estás? Y todo eso, gritando, ¿verdad?, en la desesperación. Y vemos ese tipo de cosas, ¿verdad?, y en nuestra vida, y decimos, híjole, yo que estoy afanado por un par de zapatos, y yo que estoy afanado por X circunstancia, ¿verdad?, o que estoy molesto porque, como decía este hombre de sentido común, porque ahora están poniendo ciclovías por todas partes y muchos están renegando porque, no, qué molestia con las ciclovías por todos lados, ya no puede uno circular a gusto, cuando hay cosas más importantes en la vida. Y este hombre decía, ¿no? O sea que de verdad que tenemos que reconocer que hoy estamos aquí y mañana probablemente ya no. ¿Cómo sucedió? Muchos de los que están ahí ya no esperaban, pero bueno, muchos viven confiados, ¿verdad? O simplemente no les interesan las cosas
de este tipo porque dicen, no me quiero meter en este tipo de cosas porque yo voy a tratar de gozar y de hacer mi vida y voy a tratar de vivir lo mejor que se pueda. Pero muchas veces están fuera de sentido común. Pero usted y yo podemos caminar confiados, a pesar de las circunstancias que vemos y escuchamos todos los días, podemos caminar confiados, usted y yo, porque pues eso nos enseña la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, yo quiero compartirle en esta noche, ¿verdad? Cómo Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Vaya al Salmo 46, por favor. ¿Lo tiene? Salmo 46, verso 1. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Vamos a leer esos primeros 3 versículos. Ok. Vamos a ver la suficiencia de Dios en estos 3 versículos. Esta es una declaración extraordinaria, ¿no? Y alguien le podría preguntar a usted y me podría preguntar a mí, ¿verdad? Y a todos los que somos cristianos, que creemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Algunos podrían llegar y nos podrían preguntar: ¿cómo sabe usted, cómo sabes tú si esto es cierto o no? Lo que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Cómo es cierto? ¿Cómo sabes tú que es verdad lo que estás leyendo? Que Dios es tu amparo y que Dios es tu fortaleza. ¿De dónde sacas tú eso? ¿De dónde sacas tú que es verdad? Si esto es cierto o no. Bien, yo le contestaría a la persona y le diría: la Biblia así lo afirma, para mí es más que una teoría. Para mí no es una teoría, para mí es más que una teoría. Sé de lo que estoy hablando y si la Biblia lo dice, yo lo creo, porque sé que es la palabra de Dios y la promesa de Dios son para el que cree. Y sabe, pero muchas veces no lo entendemos y le podemos decir a la gente: porque he comprobado por mí mismo que efectivamente es así. Y le podemos decir a este amigo: bueno, amigo, yo lo he comprobado y aquí se nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y sí, pongo una marca ahí en este salmo y vaya al Salmo 34, por favor. Salmo 34, verso 7. Usted me dice cuando lo tenga, ¿ya? Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? Ahora, ¿cuántos le temen? O sea, y no de un temor de miedo. ¿Cuántos tienen respeto por la palabra de Dios? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cómo ve? Ahora aquí la pregunta más importante en esta noche: ¿usted lo cree? ¿Seguro? ¿Y está listo para mañana? No, bueno, es que cada día dice la Biblia que cada día trae su propio mal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, dichoso el hombre que confía en él. Entonces,
Usted y yo, como cristianos, como creyentes, podemos confiar en los momentos de angustia, podemos confiar porque la palabra de Dios nos lo enseña aquí, pero déjeme decirle algo, hay algunos cristianos que fallan en depositar su confianza en Él porque no son conscientes de su poder y no han aprendido la verdad de su suficiencia, no han aprendido que Dios es suficiente en nuestra vida, no han aprendido que la suficiencia de Dios es todo. Necesitamos un Dios que no nos defraude y realmente Él es suficiente para ayudarnos en cualquier circunstancia. Dice el Salmo 46 que estuvimos leyendo, que leímos, ¿verdad? Aunque la tierra sea removida, dice en otra versión, ¿verdad? Aunque se desmorone la tierra, aunque tiemble, o sea, aunque tiemble, ¿verdad? Entonces, aunque la tierra sea removida, y esa sería verdaderamente la circunstancia más extrema que podemos imaginar. ¿Ha sentido usted alguna vez como si la tierra hubiera sido removida debajo de sus pies? ¿Ha sentido usted los temblores o no? Sí. ¿Ha sentido en alguna ocasión como si hubiera sido suspendido en el espacio? Y dice, qué tremendo. Y mire, la mayoría de las personas piensan que ellas son las únicas que han tenido problemas, pero el pueblo de Dios encuentra que Dios es suficiente en los momentos más difíciles, de verdad. ¿Qué día fue? El día martes, pues ya era el martes, ¿verdad? Salimos el lunes en la noche de la ciudad de Portland, ¿verdad? El pastor Chava, su esposa, mi esposa y yo, veníamos de un congreso de matrimonios en la iglesia de Casa de Oración en Portland. Y volamos de noche, el avión salió de allá a las 11 de la noche, 11:15, que son la 1:15 de nosotros. Y eran por ahí como las 4:30 de la mañana, ¿verdad? Y entonces, yo no soy de mucho dormir, y menos en el avión, ¿verdad? Ahí, pues todos venían dormidos, la mayoría, ¿no? Yo volteaba a ver a Chava, y no, Chava venía, pero en el tercer cielo, ¿no? Ahí, y su esposa, y mi esposa también, y yo, ¿no? Yo venía despierto, venía leyendo y no podía dormir, y entramos en una zona de turbulencia y empezó el avión ahí, haga de cuenta que pasó por las calles de Guadalajara el avión, haga de cuenta ahí, y no, yo volteé a ver a los demás, ¿verdad? Chava, no, pues Chava venía pero bien dormido, descansando. Y no, pues yo empecé, y las turbulencias se sentía, ¿verdad? Ahí, y duró un buen rato. Y entonces llega el momento en que tú te pones a reflexionar y tú dices, te asomas por la ventanilla y tú dices, híjole, si se cae no queda ni para un examen médico. Si se cae, pues no, ni para el examen médico queda aquí, ¿verdad? Entonces, y sabes, es en el momento en que tú dices, Señor, mi vida está en tus manos. Si es tu plan y tu propósito que llegue a donde vamos, gracias, Señor. Si aquí quedamos, pues Señor, también gracias, porque, bueno, este es tu plan y tu propósito. Pero sabe, llega el momento en que la fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene. A esas alturas, ¿verdad? 30,000, 40,000 pies de altura, ¿verdad? Que va el avión con esa turbulencia, bien tremendo, y dice usted, ¿quién lo sostiene? Pues muchos pueden decir, no, pues los motores, un par de motores, uno de cada lado. Sí, pero pues así como le falla a usted en la calle, ¿verdad? Un carro nuevo, seminuevo. Yo he visto carros seminuevos y de los más caros y de los más finos, que pasa la grúa, los levanta y se los lleva porque fallaron. Pues también un avión puede fallar y un motor puede fallar, imagínense, ¿no? Entonces, ahí el único que te sostiene es Dios. Y le estoy poniendo un ejemplo, pero así es nuestra vida en todas las áreas. Es Dios el que nos sostiene. Dios es suficiente para nuestra vida. Pero tenemos que creerlo, y es ahí donde fallan muchos cristianos, en que no creen en el poder de Dios y no creen que Dios es suficiente, aún en los momentos más difíciles, la verdad. Y es donde tenemos que aprender a confiar.
Es que Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fuerza y nuestra ayuda efectiva en los momentos de angustia. Y a través de los siglos, ¿verdad?, los cristianos han comprobado que esta afirmación es cierta. Aunque muchos no crean, ¿verdad?, allá afuera de las corrientes que se levantan y no creen en los milagros y no creen en los dones del Espíritu Santo y no creen en muchas cosas, pero ¿sabe qué? Nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice. Qué tristeza, ¿no? Cuando no creemos que Dios está vivo y que Dios puede hacer milagros cuando oramos por la gente, ¿no? Hace 3 semanas que por aquí, no sé si ya llegó Irma, ¿verdad? Irma Zárate, que estuvimos orando por ella por 2 años con cáncer en la tiroides. Cuando ella fue al hospital la primera vez a revisarle, llevó sus estudios, ¿verdad? Y le dio cita al doctor, y el doctor, al ver los estudios, ahí fue donde le dijo, ella es doctora también, dentista, y le dijo, doctora, pues lamentablemente usted tiene cáncer en la tiroides. Y ella, saliendo del médico, me dijo, Toño, eres la primera persona a la que le doy esta noticia. El doctor me acaba de decir que tengo cáncer. Y le digo, ¿y cómo te sientes? Yo estoy confiada. Yo estoy creyendo en un milagro y sé que Dios puede hacer un milagro. A partir de allí, ella comenzó a buscar a Dios y casi todos los jueves pasábamos peticiones por ella. Cuando estaba aquí en las reuniones donde ministramos, ¿verdad?, y orábamos por los enfermos, ella pasaba, poníamos las manos sobre ella y creíamos. La Biblia así nos dice, y pondrán manos sobre los enfermos, ¿y esto qué? ¿Y estos qué? Le voy a decir lo que un pastor me dijo un día, un pastor muy amigo de nosotros. Cuando él comenzó a tener relación con nosotros, ¿verdad?, él no creía en estas cosas. Él no creía en que oraban por los enfermos, no creía en las profecías, no creía en muchas cosas, ¿verdad? Y cuando comenzó a tener amistad con nosotros, un día desayunando con él me dijo, Toño, te voy a decir algo. Ustedes tienen más pruebas para hacer lo que hacen que nosotros para no hacer lo que no hacemos. Y Dios lo fue llevando y le dio esa apertura. Y ahora es un pastor que cree y ora por su congregación, por los enfermos y después invitó a Adrián a que ministrara y oraran por los enfermos y que llevara una palabra profética, una palabra de parte de Dios y todo eso, ¿verdad? Y ahora él dice, no, ¿sabes qué? Nos habíamos perdido de esa bendición de orar por los enfermos. Y sabe, qué tremendo, la verdad. Y ahora hace 3 semanas vuelve el doctor a citar a la doctora Irma, ¿verdad? Y va con el doctor con otros exámenes. Y estando ahí, el doctor agarra los exámenes y le dice, doctora, no sé a qué santo te encomendaste o a quién le rezaste, le dijo el doctor. La doctora le dijo, doctor, no me encomendé a ningún santo ni le recé a nadie. Al único que le clamé fue a Dios. Oraron y yo creí que Dios iba a hacer un milagro. Dice, estás limpia, no tienes cáncer. Ahí están los resultados. Por si alguno no cree. Y es lo mismo que sucede con muchos cristianos. Estamos leyendo aquí en el verso 1 que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Pero ahí es donde fallan muchos cristianos, no creen en el poder de Dios, no creen que Dios es suficiente para nuestra vida. Pero sigamos leyendo, veamos la seguridad de Dios. Ve el verso 4, por favor.
Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Yo pensé que se iba a alegrar, yo pensé que iba a decir, gracias Señor, porque eres nuestro refugio. Así es. Dios es nuestra seguridad. Cuando habla del río, de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, ¿verdad? Dice, algunos especialistas en la Biblia creen que este río es simbólico. El río es evidentemente una realidad que nos habla de la provisión, la frescura y la satisfacción que Dios nos da hoy. Y ese río es la palabra de Dios. Ahí en el Salmo 1, no lo busque, usted nos dice que el hombre feliz será como el árbol plantado junto a una corriente de agua, que es la palabra de Dios. Ahí está la mano de Dios, ahí está la seguridad, y es donde tenemos que confiar. Es donde tenemos que confiar, ¿verdad? Lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Fíjese, este nombre, el nombre hebreo de este salmo es el Señor está con nosotros. Es un salmo que nos invita a confiar en Dios. Nos llama a ver al Señor como una segura fortaleza, mientras todo lo demás es inseguro. Es un salmo que nos lleva a triunfar en todas las calamidades, sencillamente porque contamos con la presencia de Dios entre nosotros. Este salmo presenta los mayores peligros que un ser humano puede hallar, pues no solo habla de desastres naturales como terremotos e inundaciones, sino también de guerras y persecuciones, pero a la vez proporciona al Hijo de Dios una fuerte seguridad de que el Dios Todopoderoso está a su favor. Qué tremendo, ¿no? Entonces, así es como nosotros hemos de acudir a la porción de la palabra de Dios cada día para fortalecernos en el Dios todo suficiente, donde está nuestra seguridad, para así gozar de nuestro privilegio que como cristianos tenemos, estar libres de temor, lo cual, ¿verdad?, a la postre refleja una conciencia limpia, un corazón honesto, pero también una fe viva en Dios, en su providencia y en sus promesas. Nos enseña que Dios es nuestro amparo. ¿Cuántos verdaderamente tienen a Dios como su amparo? ¿Sí? ¿Verdaderamente Dios es su amparo? Dios es nuestro amparo. Casi todas las versiones, probablemente la versión que usted trae, algunas traducen esta palabra amparo como refugio. Probablemente su Biblia, la que trae, dice refugio. Y cuando usted dice, ¿sabes qué? Está lloviendo fuerte y alguien le dice, mira, ahí está una cueva, anda en el campo, ¿verdad? Refúgiate allí. Hoy está cayendo un tormentón, pues refúgiate en algún lado. Está cayendo una grisada, ¿verdad? Busca un refugio. O sea, ¿por qué? Porque es un lugar que denota confianza, un lugar que nos puede guardar. Y déjeme decirle algo bien importante. Es importante notar, fíjese bien, usted y yo tenemos que notar que Dios no se compromete a evitar que entremos en aflicciones. La palabra de Dios, se acuerda en el Evangelio de Juan, dice, en el mundo tendréis ¿qué? ¿Tendréis qué? Pero no teman, dice también. Entonces, Dios no se compromete a evitar que entremos en aflicciones. ¿Está de acuerdo? Jesús lo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman. O sea, Dios no se comprometió a que no pasaríamos aflicciones. Van a venir.
como las que están viviendo algunos de nuestros hermanos, ¿verdad? En algunos de los estados, en México, como algunos hermanos que están pasando situaciones difíciles en Puerto Rico con el paso de María, y los que pasaron, donde pasó Irma y donde pasó José, y donde han pasado todos estos huracanes acá por el Caribe, ¿verdad? Que han sufrido las consecuencias, otros acá en Veracruz, con Katia, y en diferentes lugares han estado pasando situaciones naturales, difíciles. O sea, Dios no se comprometió a evitar que entremos en aflicciones, pero sí se compromete a protegernos en medio de ellas. Ahí está. O sea, que va a haber aflicciones en la vida, sí va a haber. Sí va a haber. Pero tenemos la promesa de que en medio de ellas Dios nos va a ayudar. Y es donde tenemos que confiar. Es donde tenemos que descansar en esa parte, que vamos a tener una aflicción. Sí, van a llegar, sí van a llegar. Pero ahí está Dios también, en medio de la aflicción. ¿Por qué? Porque es nuestro amparo, nuestro refugio, y es nuestra fortaleza. Porque es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Ese es Dios en el que estamos confiando. Es Dios en el que creemos, ¿sí? Y Dios es nuestro seguro refugio. Y las Biblias, la palabra de Dios se esfuerzan en marcar firmemente esta enseñanza y verdad. A manera, déjeme citarle otro ejemplo. Vaya conmigo el Salmo 62, por favor. Ponga una marca ahí. Salmo 62, vea lo que dice. ¿Lo tiene? Salmo 62, verso 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte, ¿y qué? Y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Si usted no lo cree, ese es problema de usted ya. Ese ya no es problema de Dios, ese es problema de usted, si usted no lo cree. El profeta Isaías también en un versículo, ¿verdad?, nos ilustra con dos palabras cómo Dios es nuestro amparo también y nuestro refugio. Vaya a Isaías 25:4, por favor, léalo conmigo. Quiero que lo lea para que vea que sí dice la Biblia lo que le estoy diciendo. Y si no cree lo que dice, bueno, pues ya ahí ¿qué hacemos? ¿Usted cree? Pues nomás 3. Desde el verso 3, por favor. Verso 4, 25:4. El 4 nada más, dice: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Fíjese, o sea, es fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión. ¿Qué es el turbión? Es una tormenta que pasa rápido, pero con muchísima fuerza. Y eso es un turbión, ¿verdad? Que trae mucha agua, mucha fuerza, pero pasa muy rápido. Eso es un turbión. Dice, al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Por eso vemos tantas cosas que están pasando en el mundo. Es como lo que yo decía, ¿no?, el otro día. Yo veo lugares donde dice, cuida el agua se va a acabar. Está bien, sí, yo lo creo. Yo creo lo que ellos ponen ahí. Y claro, tenemos que ser diligentes en el consumo de agua. ¿Está de acuerdo? Tenemos que ser diligentes. No porque nuestra confianza está en Dios, podemos hacer lo que queremos, de tirar el agua. ¿Qué tiene? Mi confianza está en Dios y el agua nunca se va a acabar. No, y por eso le abro la llave y la dejo que corra, y lavo toda la calle y hago esto y hago lo otro. No. Tenemos que ser diligentes también. Dios nos dio una sabiduría y un sentido común. Yo veo esos letreros que dicen, se va a acabar el agua.
Pero por dentro yo digo, bueno, eso es lo que el hombre piensa, el agua se va a terminar cuando Dios decida que se termine, pero también tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. O sea, es como el lago de Chapala, toda la gente dice, se va a secar. Está bien, si Dios quiere. No, pero al rato van a traer ahí a alguien para que lo vuelva a llenar. Pues sí, qué chiste, lo llevan en el tiempo de lluvias, ¿verdad? Lo deberían de llevar en el tiempo del estiaje. Pero ahí dice, ¿no? Que dice Isaías, ¿no? Que dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Hay algunos estados, aquí mismo en México, donde el calor está tremendo. Váyase acá para Arizona, en Phoenix, vaya a todos esos lugares de por ahí y vea el calor con el que viven. Y sin embargo, ¿sabe qué? Dios tiene cuidado de ellos. La gente vive ahí, la gente vive en esos lugares. ¿Cómo vive toda esa gente que vive en las islas donde pegan los huracanes y pegan los ciclones y todo esto, ¿verdad? Y pegan bastante fuerte. Y sin embargo la gente vive allí. Y Dios tiene cuidado de ellos. Dios tiene cuidado de los que viven acá, pegados al desierto, con el calorón impresionante. Pero eso es que Dios es el refugio. Dios es nuestro refugio, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, ¿no? Pues Dios es nuestro amparo contra todas las tribulaciones y no importa su cantidad, ni su tamaño, ni su fuerza, Dios nos ofrece un fuerte refugio. Por eso, ¿cuántas veces hemos escuchado? No hay problema más grande que Dios. No hay problema más grande que Dios. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay matrimonio que Dios no pueda restaurar. Si confían en Él y creen que Dios lo puede hacer. Sí, pero si no nadie cree, pues tú dices, bueno, pues ahí ¿qué hacemos? Y entonces, ese es el tremendo, ¿no? Dios es nuestro refugio contra el calor y contra todo. Y qué tremendo. Pero vaya conmigo a Isaías, ahí mismo, Isaías capítulo 4, por favor. Isaías capítulo 4, verso 6. ¿Lo tiene? Dice, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Inundaciones por aquí, inundaciones por acá. Hace unos días el pastor de la iglesia en Houston decía, gracias a Dios, todos estamos bien. Aquí la iglesia solamente sufrió unos desperfectos, se cayeron algunos plafones, pero todos estamos bien en Houston, con todas las inundaciones que hubo, que toda la gente la mayoría de la gente tuvo que salir de distintos lugares precisamente para evitar esto, pero sin embargo, ahí estuvo. Regrese al Salmo 46, por favor. Nos enseña que Dios es nuestra fortaleza también. O sea, Dios es nuestro amparo, nuestro refugio y también es nuestra fortaleza. Es decir, que nos hace fuertes cuando vengan las vicisitudes de la vida, las dificultades, ¿verdad? Todo esto, Dios nos hace fuertes. Dios se compromete a sostenernos en medio de ellas. En medio de la situación difícil, allí es donde va a estar la ayuda de Dios. Y hace tiempo estábamos platicando, ¿verdad? Con el pastor Chuy, y no recuerdo el tema del que estamos hablando, pero estamos hablando de una situación difícil, ¿verdad? Así como de
un padre que perdió a su hijo, o un esposo que perdió a la esposa, algo así, de alguna muerte o algo, estábamos platicando. Y él me dio una palabra que nunca se me olvidó hasta el día de hoy. Y el pastor Chuy me decía, mira, en estos momentos difíciles siempre viene una gracia especial de parte de Dios para estar en medio de la situación. Y es verdad. Es verdad, cuando vemos a la gente, ¿verdad? A una esposa que perdió al esposo, ¿verdad? Es una mujer que cree en Dios, una mujer temerosa del Señor, y la vemos, ¿verdad? Y nos acercamos a decirle, hermana, bueno, pues usted sabe, no, hermano, la verdad el Señor me ha fortalecido, el Señor me ha sostenido, yo sé que el Señor no me va a dejar, yo sé que el Señor es mi ayudador, ¿verdad? Y recuerdo aquí a una hermana, ¿verdad? Aquí está la hermana Espejo, cuando falleció su esposo, que tanto conocíamos aquí, el hermano Espejo, ¿verdad? Cuando él fallece, ¿verdad? Y bueno, yo la veía a ella y la sigo viendo a ella, una mujer fuerte, ¿verdad? En el Señor, y bueno, muchísimos años de casados, ya tenían muchos años de casados viviendo juntos, ¿verdad? Y bien, ¿verdad? Entonces, temerosos de Dios los dos, nunca, todos los jueves aquí estaban como matrimonio, ahora viene ella con su hija, ¿verdad? Y pero sin embargo, cuando nos acercamos con ella a platicar, ¿verdad? Cuando fallece el hermano, y ella bien fortalecida en el Señor. Y recuerdo la palabra, ¿no? que el pastor Chuy me decía, ¿no? Dice, Dios siempre nos va a dar una gracia especial en medio de la situación difícil. Y eso no se nos debe de olvidar. Y ahí es donde Dios nos hace fuertes en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Ahí es donde Dios nos sostiene, ¿verdad? Y ahí es donde Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Que en medio de la situación difícil, ahí está la mano de Dios, ayudándonos, sosteniéndonos y fortaleciéndonos. Y por eso dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. Toda esa gente que está pasando, ¿verdad? Y esos padres que están allí con sus hijos, ¿verdad? Algunos que ya han retirado y que lamentablemente, ¿verdad? Salieron sin vida. ¿Sabe? Dios en su momento les debe de haber dado una gracia, ¿verdad? Para soportar eso. ¿Que duele? Pues claro que duele. Claro que duele. Pero sin embargo, ahí está la ayuda y la fortaleza de Dios. Y vea lo que dice el salmista en el Salmo 18, por favor, vaya conmigo. Salmo 18:1. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Fíjese cómo el salmista llama al Señor su fortaleza. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Sí? Entonces vemos ahí cómo ese salmo, si usted se fija, ¿verdad? Es un salmo de David, y vemos allí todos los cómo se expresa con 7 títulos para el Señor, todos los cuales son sinónimos de fortaleza. Dice Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Yo le pregunto, ¿cuántos están pasando por un tiempo difícil? Levante su mano. ¿Cuántos están pasando por un tiempo difícil? ¿Usted podría confiar en Dios como su fortaleza? ¿Sí o no? Al final vamos a orar por aquellos que están pasando por un tiempo difícil. Pero tiene que creer lo que la palabra de Dios dice. Por eso le digo, como si alguien llegara y decir, bueno, está bien, aquí dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, pero ¿qué? ¿Qué desierto es esto? La Biblia lo dice y yo lo creo, porque es la palabra de Dios. Nada más, suficiente. Y ahí es donde tenemos que confiar.
Dice Efesios 6:10, anótelo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando cada uno de nosotros, ¿verdad?, sea investido de la fortaleza del Señor, nada podrá detenernos, nada podrá intimidarnos, nada nos será imposible en medio de las circunstancias difíciles. El apóstol Pablo decía de sí mismo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojalá que usted pueda hacer suya esta realidad. Dios es nuestro amparo, sí, pero también nuestra fortaleza. Salmo 46, regrese por favor. También ya nos enseña que Dios es nuestro amparo, también nos enseña que Dios es nuestra fortaleza, pero también nos enseña que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Algunas versiones dicen que Dios es un auxilio pronto, presto, oportuno. Y así lo presenta en la Biblia de las Américas, se lee: nuestro muy oportuno socorro. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Nuestro muy oportuno socorro. Qué tremendo, ¿no? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También quiere decir que Dios es un auxilio comprobado. Dios es un auxilio comprobado, de verdad. ¿Cuántos han comprobado la ayuda de Dios? ¿Sabe? Hemos comprobado cómo Dios nos ayuda en medio de las tribulaciones. En otra versión dice, déjeme decirle lo que dice en otra versión: nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Ese mismo versículo dice: nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Hay una versión moderna que dice: socorro muy bien experimentado en las angustias. Socorro muy bien experimentado en las angustias. Matthew Henry dice que literalmente el pasaje dice así: un auxilio siempre presto, hallado y bien probado. Qué tremendo, ¿no? Pero eso es. Así como dicen, Cristo es la piedra probada. Vaya conmigo a Isaías 26, por favor. Isaías 26, verso 18. ¿Lo tiene? Dice Isaías 26, 18. Dice: concebimos, espéreme. Sí, es, a ver. Déjeme, que lo anoté mal, pero bueno, se lo leo, ahí lo busca usted. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Sí? Entonces, ahí lo busca en su casa de tarea. Pero ¿sabe? Vemos todo lo que está sucediendo y vienen muchos comentarios de la gente a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y que todo esto, lo que está sucediendo. Yo quiero decirle algo: Dios en ningún momento ha perdido el control, y nada de lo que está sucediendo está fuera de la voluntad de Dios. En todo, Dios tiene un plan y tiene un propósito. En todo. La cuestión es que nosotros creamos verdaderamente.
que Dios está con nosotros en medio de la desesperación, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio de la debilidad, y que Él no nos deja solos. Él siempre está para consolarnos, siempre está para consolarnos. El significado de consolar es aliviar la pena o angustia de una persona. Déjeme decirle algo. Yo compartía algo de esto con los servidores ayer en la noche y yo le decía, mire, todo esto que estamos compartiendo no es para que usted se quede con él. Hay mucha gente que vive en angustia, hay mucha gente, probablemente usted tiene familiares allá en la Ciudad de México, en Puebla, en Morelos, en Oaxaca, en Juchitán, en todos esos lugares donde está pasando estas cuestiones, ¿verdad? Acá para donde están los huracanes o cualquier circunstancia, y no son creyentes o no conocen de Dios. Qué buen tiempo para que usted les hable de la palabra de Dios, qué buen tiempo para que usted le lleve la consolación de parte de Dios, porque el único que puede consolar es el Señor. El único que les puede ayudar, ¿quién es? Es Dios. Nosotros solamente transmitimos el mensaje de la palabra, y esto es una parte importante. Si usted tiene un familiar, háblele y diga, no, mira, ve, Dios debe de ser tu amparo, Dios debe de ser tu fortaleza, Dios es tu pronto auxilio en medio de la tribulación, tú confía en Él. Sí, pero fíjate que se está escaseando el agua, Dios no va a llegar tarde. Oye, que la luz, que la inundación ya viene. Confía. Aún si llegara el agua hasta tus pies, Dios tiene un plan y un propósito. Pero tenemos que hacerlo. Y la palabra de Dios nos consuela, ¿verdad? Y consolar es aliviar la pena o angustia de una persona. Es como cuando tiene usted un amigo, ¿verdad? Y se le muere el padre y usted dice, ¿dónde fuiste? Fui a la funeraria, tuve que consolar a un amigo por la muerte de su padre, ¿verdad? O sea, tuve que ayudar a alguien, ¿verdad? Entonces, esa es la parte, ¿verdad? Esta es una forma de consolar a alguien con la palabra de Dios, alguien mediante buenas palabras o caricias o soportar una angustia. Lo consolé diciéndole lo mucho, ¿verdad? Que Dios tiene cuidado de él. Y así es, y esta es la parte importante que usted y yo tenemos que hacer. Nosotros estamos aquí escuchando la palabra de Dios, pero a lo mejor hay gente que está necesitando una palabra. Sé que es muy importante, ¿verdad? Y el gobierno y muchas instituciones y mucha gente recolecta víveres y hace esto y hace el otro, y el sándwich o la torta que les llevan, ¿verdad? El jugo, el agua, todo eso, les satisface la necesidad física, pero lo que usted y yo tenemos satisface el espíritu, que es lo más importante ahorita en la vida de toda esta gente, que está angustiada, que está afligida, que está pasando por tiempos difíciles, ¿verdad? Claro, todo lo demás, yo estoy viendo las noticias todos los días y yo veo que dice, ya no se necesitan víveres, están saturadas las bodegas y los lugares, ahora solicitan cosas que usted ni yo tenemos, que polipastos, ¿verdad? Para hacer demoliciones, que clavos del número 4, PTR del número 4, ¿verdad? Que solicitamos no sé cuántos, cuatro tramos de no sé cuánto. O sea, todo ese tipo de cosas que muchas veces ni siquiera oímos los nombres, pero ni siquiera sabemos qué hacemos, qué es eso. Y vemos las noticias y están saturados de agua y de alimentos y de todo, pero escasea la palabra de Dios. Qué mejor, ¿verdad?, que llevar la palabra de Dios para consolar y para animar a toda esta gente que está en desgracia, que está pasando por tiempos difíciles, y probablemente algunos de sus familiares. Y a veces decimos, bueno, a nosotros no nos llegó el terremoto, ni nos llegó las inundaciones aquí en Guadalajara y todo eso. Uno de mis sobrinos decía, ustedes están bendecidos, allá no llegan las inundaciones ni tampoco los terremotos, ¿verdad? Decía, Guadalajara es una ciudad bendecida. Pues no, yo creo que cualquiera estamos expuestos a eso. Pero probablemente a lo mejor aquí no tembló como tembló en la Ciudad de México, y aquí no se inundó como se inundó la ciudad de Houston o otro tipo de ciudades, pero a lo mejor usted tiene en su casa un terremoto familiar, tiene una inundación
con problemas familiares y financieros. Y a lo mejor usted dice, sí, ellos están pasando una situación difícil con las inundaciones y con los terremotos, pero yo también estoy pasando una situación difícil con esta enfermedad, con este hijo. Como matrimonio estamos pasando por un tiempo difícil, y la palabra de Dios se aplica precisamente para eso también, para esa necesidad que usted tiene. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que están pasando una situación difícil. Póngase de pie, los que están pasando una situación difícil, póngase de pie. Queremos orar por usted. Siempre que usted venga a un lugar como este, usted tiene que encontrar una respuesta a su necesidad. Y siempre la palabra de Dios tiene esa respuesta a nuestra vida. Yo no sé cuál es el problema que usted está pasando, no sé cuál es la aflicción que usted tiene, pero déjeme decirle algo, Dios sí sabe. Y yo le pregunto, ¿cuántos verdaderamente pueden hacer de Dios su fortaleza, su refugio? ¿Cuántos de Dios es su pronto auxilio? Si tú crees lo que la palabra de Dios dice, levanta tus manos. Y si en algún momento has dudado, es un momento para decirle, Señor, perdóname, Señor, porque he dudado de que tú puedes hacer un milagro. Perdóname, Señor, porque, Señor, he creído más a lo que veo y a lo que oigo que a lo que tu palabra dice, Señor. Levante sus manos y le voy a pedir a la gente que está a un lado de ellos, mire, abra sus ojos y vea a una persona con sus manos levantadas, acérquese por favor y ponga las manos sobre de ellos. Vamos a consolarlos, vamos a poner nuestras manos y orar por ellos y a pedirle, ¿verdad? Yo lo decía hace un momento, Dios no está comprometido a que no pasemos aflicciones. Dios está comprometido a estar con nosotros en medio de la aflicción. Y allí es donde queremos hacer, ¿verdad? Apelar a la ayuda de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Señor, tú eres nuestro amparo, Señor, nuestro refugio. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Señor, aunque la tierra sea removida, Señor, aunque haya inundaciones, Señor, aunque el mar se levante, Señor, con braveza, aunque las olas, Señor, tapen, ahí en medio de todo esto, Señor, está tu mano, Señor, que viene a ayudarnos, que viene a consolarnos, que viene a decirnos, no están solos, no están solos. Aquí estoy yo para fortalecerles en el momento difícil. Gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes de nuestra vida, Señor. Aún, Señor, aquí hay muchos que están pasando por situaciones difíciles en su matrimonio, en su familia. Probablemente hay algunos, Señor, que están pasando alguna enfermedad, algunos que han sido probablemente hasta desahuciados, Señor. Sabemos que la última palabra la tienes tú, Señor. Hemos visto muchos milagros, Señor, y seguiremos viendo, Señor. Y por eso nosotros ponemos en esta noche también nuestras manos sobre todos los enfermos y creemos a tu palabra, Señor, donde dice que pondremos manos sobre los enfermos y estos sanarán. Gracias, muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por ser nuestro refugio, Señor. Gracias por fortalecernos en medio de las circunstancias difíciles, Señor. Gracias por ser nuestro pronto auxilio, Señor. Gracias por ser nuestra roca firme, Señor. Gracias por ser nuestro castillo, Señor. Gracias por ser nuestra fortaleza. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra vida, Señor. Porque sabemos que en todo tú tienes un plan, en todo tú tienes un propósito, Señor. También ponemos a todos nuestros hermanos, Señor,
en aquellos lugares donde han pasado los siniestros. Señor, también te pedimos que en estos momentos tú seas el pronto auxilio en medio de la tribulación, que tú seas el refugio de todos aquellos que se han quedado sin un hogar, que vean que hay una esperanza cuando confiamos en ti, que hay una esperanza cuando descansamos en ti. Señor, lleva, Señor, este consuelo a todos aquellos que en estos momentos están pasando circunstancias difíciles, Señor. Aún en los que están aquí y están pasando una situación difícil, derrama tu consuelo sobre la vida de ellos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Señor, mi Dios, gracias. A ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza. En el día de aflicción, mi corazón y mi alma siempre confiará en tus promesas para descansar y en tu perfecta voluntad. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Dile, tu diestra me sostiene, tu diestra me sostiene. Tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Una última vez dile, tu diestra, Señor, tu diestra me sostiene. Tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz, tu aliento y tu preciosa paz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos descansar y confiar en ti, Señor. Gracias por ser nuestro amparo y nuestra fortaleza, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Que Dios le bendiga.